Bueno, continuamos en primer plano hablando sobre la educación superior. También tenemos la opinión de el señor Olvin Rodríguez, en el cual pues muchas personas se han entrevistado, la mayoría pues son graduados de la universidad, ahí mismo dentro del Congreso Nacional están graduados de la universidad muchos diputados, y bueno, pues hay entonces opiniones encontradas, algunos que para opinión de ellos se le está robando la autonomía a la Universidad Nacional, para otros son necesarias las reformas, entonces hay muchas opiniones y esto es lo que está creando la controversia. Para el caso Olvin Rodríguez, que lo tenemos aquí en pantalla, dice que es un disparate querer quitar el mandato a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y reitera que Honduras se retrasaría en muchos años respecto al resto del mundo. Eso lo publicó el diario de circulación nacional, aquí La Tribuna, son declaraciones de Olvin Rodríguez. Y ya habíamos visto entonces también lo que había dicho Ramos Soto, que está a favor de una comisión, pero sin una y sin privadas, es decir, que sea un ente independiente, algo así como el ejemplo que nos puso el señor Solís sobre la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Se espera entonces este debate que continúe, pero ya se está haciendo adelante, por lo menos la integración de esta comisión ya es un gran avance porque está pues representada de igual forma por las públicas y las privadas en un igual número. Efectivamente, y yo saludo con mucha alegría el hecho de que las universidades hayan comenzado un diálogo, porque me parece que ese es el mejor camino de resolver estas cosas. Mencionaste la palabra disparate hace un momento. Yo en lo personal, y es que hoy estoy hablando aquí a título personal, porque mis nexos con el mundo universitario oficialmente cesaron. Hace 5 años, hoy en día no estoy ligado directamente al sector educación. Pero disparate sería continuar como hemos venido, porque no es un modelo, es un modelo, imagínate que está funcionando así desde que se creó la Constitución a inicios de los 80s. Eso es el siglo pasado, el siglo XX. Estamos en el XXI. El mundo cambió tremendamente por la revolución tecnológica, por la revolución de las comunicaciones. El mundo cambió, la revolución, eso produjo una revolución en la educación en el mundo. Pero en Honduras esa revolución no se ve. El mundo está trabajando mucho en educación virtual. El mundo está trabajando mucho en producir nuevo conocimiento de nuevas maneras. Los modelos educativos han cambiado totalmente en el mundo y en Honduras no. Y entonces los entes controladores tienen funciones realmente de puro control, no de promoción y desarrollo de. Yo quisiera que en ese tapete de discusión que van a tener las universidades se dieran cuenta en este momento de la importancia que tendría si en vez de pelearse como que este sector es mejor y el otro mejor, hiciera un proyecto de interconexión de bibliotecas. Y el estudiante de cualquier universidad de Honduras pudiera enriquecerse de eso. Qué bueno sería que tuviéramos las ligas deportivas universitarias, Marvin, que existen en cualquier país del mundo, menos en Honduras. Qué bueno sería que aquellos profesores más meritorios que los hay en esta universidad o en la otra, pudieran dar conferencias en las distintas universidades. ¿Por qué razón no hemos reunido a los profesores de matemáticas de nuestras universidades para estudiar cuál es el problema, cuáles son las causas del problema del fracaso en la enseñanza de la matemática en Honduras? Y lo mismo en el caso de la enseñanza del idioma español. ¿Por qué no podemos nosotros tener, por ejemplo, como en Chile, que si aquí tuviéramos una institución arriba, una institución del Estado, coordinara como en Chile, coordinan el manejo de la investigación científica? En Chile hay una comisión de muy alto nivel y las universidades, los investigadores de las universidades presentan a concurso sus propuestas de proyectos de investigación científica y el Estado, desde esa comisión, asigna financiamiento según el mérito de cada una de esas propuestas. Y la economía chilena, por ejemplo, en exportación de salmón, se ha beneficiado enormemente de la investigación de los laboratorios universitarios. Pero para eso hay que tener laboratorios de verdad, y laboratorios certificados a nivel internacional. Eso implica formar verdaderos investigadores. Entonces, ¿dónde está el programa de formación de investigadores? ¿Qué resumo en todo eso que nos ha hecho falta como país? El plan estratégico de desarrollo del nivel superior y en general el plan estratégico de desarrollo
de la educación, del sector educación del país. No hemos planificado. Yo recuerdo en 2004, que yo era rector en ese momento, los suecos nos convocaron y con la Universidad Nacional Autónoma se habló del tema de hacer un plan estratégico para el sector. Pero después los suecos se fueron. ¿Por qué se fueron los suecos? Lamentablemente se fueron y no se siguió con esa línea, y creo que si es que es crisis o problema que se ha generado con esto de las leyes, que por cierto en la Constitución dice que las universidades privadas tienen que tener su ley, lo dice la Constitución de Honduras. Si esto es un problema, también podríamos verlo como una oportunidad si lo abordamos sabiamente. Si ese diálogo entre las universidades nos sirve para establecer políticas, programas y proyectos que desarrollen la educación superior y donde ocurran cosas nuevas que no han estado ocurriendo y que beneficien al estudiante. ¿Qué debe decir a Honduras cuáles son las buenas universidades y cuáles son las malas? Si le preguntamos a cualquier rector, él va a tener que decir que su universidad es la mejor. Es que no es a las universidades a quienes hay que preguntarles quién es mejor y quién es peor. Como cualquier producto que se lanza al mercado, y es el consumidor de ese producto el que dice si le gusta o no le gusta y si lo vuelve a comprar o no, a nivel de universidades son los empleadores los que tienen que decir cuáles graduados de cuáles universidades, en qué carreras les funcionan bien y en qué carreras les funcionan mal. ¿Por qué no tenemos esa información en la mano? Bueno, porque a algunos de repente no les conviene hacer esa investigación. Y por otro lado, porque a los que sí les conviene tampoco la han hecho. Lamentablemente nos falta investigar acerca de las interioridades de lo que es el sector educación y específicamente el nivel de educación superior. Yo digo esto porque en esa época que yo rectoraba me tocó hacer la renovación del currículum de las ingenierías de mi universidad y trajimos gente del exterior que sabía de estas cosas y se utilizó un modelo internacional para la acreditación y eso nos llevó a hablar con los empleadores de esas carreras que estábamos tratando de actualizar su currículum. Y los empleadores nos dijeron, preferiríamos que tuvieran más peso en esto, y nos vemos muy bien en aquello, y con esa información, aquellos aspectos donde nos decían que estábamos más débiles, tomamos medidas para fortalecer esas áreas. Es el camino de la mejora continua, el camino de la calidad total, el camino de la calidad de la educación, de cumplimiento con estándares de la educación. Ese es el camino que debemos de seguir todos. La vía adecuada para que Honduras pueda progresar en esto es establecer un sistema nacional de acreditación de la calidad de la enseñanza con estándares internacionales al cual podamos someter a todas las universidades por igual. Sí, bueno, esto de la acreditación, a mí me preocupa, por ejemplo, se está hablando de la creación de ciudades modelos en el país. Se dice que al menos van a haber 2 ciudades modelos, por lo menos, que puede ser de un tamaño de entre 200 y 1000 kilómetros cuadrados dentro del territorio nacional. Vamos a pedir ahí a nuestro rotulador que nos prepare 1 o 2 fotos de las ciudades modelo. Lo que me preocupa es lo siguiente, así como por ejemplo una persona que tiene la oportunidad de estudiar en el exterior, sacar un posgrado, un máster o un doctorado en otro país, al regresar a Honduras pues tiene que pasar por un proceso de acreditación, que es en el Consejo de Educación Superior, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos analizan pues el plan de estudios que la persona realizó en el otro país y entonces si llena los requisitos después de la revisión, pues se reconoce ese título o diploma dentro de nuestro país. Ahora, con esta ciudad modelo va a pasar lo mismo. Yo me pregunto, porque estamos hablando ahora de competir a un nivel mundial. Supóngase que venga un país asiático o Estados Unidos, por decirlo, un país que venga haga una ciudad modelo. Ellos van a tener su propio estatuto, sus propias normas. Aquí tenemos, por ejemplo, una ciudad modelo, es Hong Kong. Estas personas pues, van a traer sus compatriotas a trabajar a esta zona que sería en Honduras. Van a haber hondureños que van a tener la oportunidad de ir a trabajar. Pero cuando no estemos hablando de trabajos como por ejemplo albañiles, trabajos de construcción, trabajos pues, que involucran pues, mucho esfuerzo físico, cuando estemos hablando ya de ingenieros, médicos y todas estas carreras de educación superior, estas personas van a ir con su título de universidad hondureña
y de acuerdo a las reglas o normas de ese país, pues lo van a reconocer y van a decir, bueno, a ver si llena. Por ejemplo, si es Estados Unidos, lo vamos a comparar al nivel de un médico estadounidense y si lo tiene, pues lo vamos a contratar y si no, pues vamos a traer uno de nuestro país. Entonces, se puede dar una situación en la cual se está hablando, por ejemplo, de que van a crearse muchos empleos. Se hablan hasta de millones de empleos. Una vez uno hasta dijo 3 millones de empleos. Es algo demasiado. Puede haber empleo al inicio, cuando es la construcción, pero ya cuando esté establecida la ciudad modelo, un hondureño tendrá la oportunidad de poder competir a ese nivel y poder acceder a lo interno de una ciudad modelo que se supone que el propósito es que desarrolle el país, que quizá lo pueda hacer en aspectos comerciales, pero ya en este punto de crear empleos o por lo menos de que las personas hondureñas tengan oportunidad de vivir ahí en una casa de sus sueños y tener un trabajo mejor, pues vemos si no hay mejora en una educación superior, se complica aún más el panorama. Me encanta la posibilidad de ligar el tema de las ciudades modelo con el tema de la educación universitaria. Tiene una enorme relación. Sí. Yo conocí de estos temas de ciudades modelo, regiones exitosas, allá por 1996, que tomé un curso de ACEPAL. Y desde aquel entonces había personas como Manuel Castells, como Sergio Boissier, que escribían sobre el tema de las regiones que iban a ser estratégicas en el mundo. Desde aquella época, cuando empezó la globalización, se vio claramente que la globalización ya implicaba que el concepto países iba a ser menos importante. De hecho, de alguna manera la globalización no es que ha extinguido, pero sí ha medio borrado un poquito lo que es el concepto, por ejemplo, de fronteras, y con ello el concepto de soberanía palidece también como un fenómeno mundial. No es algo que afecta o no afecta a Honduras, como se ha estado hablando en el caso de las ciudades modelo hondureñas. Es algo que es en la humanidad que está siendo afectado. Si el tema de las ciudades-estado es un tema que existió desde los tiempos de los griegos y de los romanos, las polis, y hoy en día estamos volviendo a ese tema. El mundo va a una tendencia urbanizadora. Las ciudades grandes en el siglo XXI y sucesivos van a ser más grandes. O sea, Nueva York se va a multiplicar de tamaño, Tokio, Ciudad de México, las megápolis que tenemos ahorita van a ser mucho más grandes. Y en todos los países las ciudades grandes van a tender a ser más grandes. ¿Qué sucede? Que, bueno, mucha gente va a migrar de los lugares que no tienen esperanza. Y uno tiene que preguntarse en un país subdesarrollado, a nivel de asignación de recursos, por ejemplo, ¿tiene sentido llevar la luz eléctrica mediante postes hasta una montaña lejos donde viven 3 personas, que pobrecitas esas personas merecen ser atendidas? ¿O es más factible agarrar esas 3 personas y mudarlas a una ciudad grande donde tengan todas las comodidades y no haya que llevarle los servicios, que es costosísimo para llevarlo a unas poquitas personas en la aldea? La megatendencia en el mundo es que esas aldeas tienden a desaparecer y las personas migran directamente a las grandes ciudades con polos de oportunidad. Y este es el siglo del conocimiento. Las megaciudades son las que albergan universidades, laboratorios, centros de tecnología, fuentes de empleo, todo está en un solo lugar y se potencian mutuamente. Y van a ser megaciudades de repente así como la del Silicon Valley en Estados Unidos, o el parque industrial que hay en Taipei, en Taiwán, que está por metro cuadrado. Esos son lugares que tienen grandes cantidades de científicos, de investigadores y de doctorados. El mundo va a caminar no tanto en función del dinero, sino en función del conocimiento como generador del dinero. Es el conocimiento que se va a mandar en el siglo XXI. En el siglo XX teníamos el paradigma de dinero trae dinero. En el siglo XXI el paradigma es el conocimiento trae dinero. Entonces, Marvin, cuando estás preguntando, ajá, ¿y la enseñanza en las universidades qué? Bueno, esas megaciudades ya se establecieron en un montón de lados. Si tú miras China, que es el país que está emergiendo como el nuevo líder mundial en el siglo XXI, no es cierto que es toda la China la que está emergiendo con ese progreso económico. Son ciertas regiones estratégicas de China las que están ubicadas en una zona de la costa, que tienen un gran puerto y un magnífico aeropuerto, que tienen personas calificadas, capacitadas, con mucha ciencia, con mucho conocimiento para hacer las cosas. Esas regiones son las hegemónicas.
Y esas regiones son las que van a manejar la creación de riqueza en el mundo, la creación de conocimiento, inventos como lo del grafeno y todas esas cosas van a venir por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Los países que no se sintonicen con el tema de la generación de conocimiento que crea desarrollo tecnológico y económico, pues esos países prácticamente se están condenando a sí mismos a no tener un futuro y un destino. Honduras, al poner en su caso 1, 2, 3 ciudades modelo, se está dando a sí misma una oportunidad, que no solo Honduras la va a tener en Centroamérica. Yo estoy seguro que Panamá, con la agilidad financiera, tecnológica y la visión desarrollista que tiene en este momento, que la ubica como una de las economías de mayor crecimiento y más prósperas en América Latina, Panamá lo va a hacer, y muy pronto. Es un asunto de velocidad y de competitividad. Hay un dicho que dice, el que llega a tiempo, llega tarde. Hay que llegar antes. La anticipación es un elemento muy crucial en estos tiempos de competitividad y de globalización. Bueno, precisamente, disculpe que le interrumpa, Sí. tenemos aquí la imagen que nos vuelve a repetir de las personas que están leyendo, estudiando en la noche, en la calle. Aquí la tenemos. Esta foto, pues, es parte de la presentación que hace Paul Romer, que es el impulsor de esta idea, de las Charter Cities, o ciudades modelo. Él pone como ejemplo esta foto porque dice que esto es a las afueras de un aeropuerto en África, en el cual, pues, estas personas son estudiantes que no tienen luz eléctrica en sus hogares, viven en la penumbra, en la oscuridad. Entonces, estas personas buscan algún lugar donde haya un poco de luz para poder leer. Y el único lugar donde hay luz a esa hora de la noche es afuera del aeropuerto. Entonces van y se sientan ahí en la acera a estudiar. Y entonces él dice, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Y además, él se pregunta, él dice, bueno, si yo me investigo, yo podría asegurar que 4 o 5 de esas personas que vemos tienen un celular en la bolsa. Un celular es una pieza de alta tecnología. Entonces, tienen un celular, pero no tienen luz en la casa, no tienen comodidad, no tienen ropa, no tienen otras necesidades. Entonces, es una contradicción porque ¿por qué pueden tener algo caro como un celular, una llamada telefónica, algo del siglo XXI, y no tienen algo del siglo XVIII o XIX, que es la luz eléctrica, que es un derecho humano? Entonces él dice, la razón es simple, dice, porque el Estado es el que genera la luz eléctrica y subsidia lo que sería la luz eléctrica para que sea más barato para estas personas. Y esto pues hace que tengan un mal servicio, un pésimo servicio, porque lo hacen con un fin social, no con un fin lucrativo, en el cual pues no tienen ganancias, sino que al contrario se manejan con pérdidas. Esto lo lleva pues ni a darle la luz, que es lo que le tienen que dar a la energía eléctrica a todos, ni tampoco un servicio de alta calidad. En cambio, dice, el celular, hay competencia, son compañías que vienen, se establecen, y pues una compite con la otra para dar el mejor servicio con la mejor calidad al menor costo para poder acaparar la mayor cantidad de clientes, y eso pues hace de que la tecnología de alta calidad o más moderna se tenga un peso accesible a un nivel competitivo alto. Entonces él compara estas situaciones porque dice que la ciudad modelo es así, van a venir personas que van a desarrollar y van a poder pues ellos tener sus propias reglas para tener un comercio mejor y desarrollarse. La idea es empezar de cero y empezar con nuevas políticas y eliminar pues las viejas costumbres en el cual el Estado quiere regular todo, y por querer regular todo lo hace de una forma pésima cuando lo hace de una forma social. Entonces son ideas que vamos a experimentar aquí en el país. Pero todavía no hay una información pues muy amplia del gobierno, no se sabe cómo ciertamente va a ser el estatuto. Entonces todavía es imposible pues hablar ya pues a un 100% de seguridad y certeza de cómo es ese proyecto en el país. Tenemos ejemplos de otros lados, pero creemos, yo en lo personal creo que Honduras, si copia, por ejemplo, un modelo de otro país, se lo copia literalmente, como se hace aquí, que se trae y solo se cambia el nombre y se pega, si lo hacemos así vamos a fracasar, ciertamente. Si copiamos un modelo y lo adaptamos a las condiciones de nuestro país, a nuestra idiosincrasia, a nuestra sociedad, a las personas, a las regiones, ¿verdad?, ahí tenemos oportunidad de tener éxito, pero para eso necesitamos autoridades inteligentes y personas con visión y
y con experiencia dentro de este campo que puedan adaptar un plan de ese tipo acá y no simplemente hacer copy-paste como se hacen los estudiantes en la universidad. Y esto ayudaría pues también a las personas que están fuera de la Charter City, por ejemplo en las mismas universidades, obligadamente a mejorar, porque es competir o morir, así es en el ámbito ahora a todos los niveles. Así es, y yo quisiera pensar que en este tiempo en que las universidades estatales y las privadas se van a sentar para dialogar sobre esas diferencias que tienen con respecto a la ley, lo aprovecharan también para analizar qué estrategia pudieran seguir conjunta o separadamente las universidades para comenzar a formar ese ciudadano que mencionas tú. Porque si lo analizamos en este momento, el modelo educativo de formación profesional hondureño, formal e informal, no está preparado para formar el profesional de las Charter Cities. Las Charter Cities necesitan, bueno, salvo ciertas excepciones, necesitan un montón de ingenieros, un montón de gente conocedora de tecnología, no solamente de ingeniería, en ciencias de la salud, por ejemplo, química, biología, tantas cosas. Necesita gente que hable varios idiomas, gente que tenga técnicas de negociación, no solo conocimientos, sino muchas habilidades pertinentes al siglo XXI. No necesitan gente que haya desarrollado nada más la memoria como habilidad de aprendizaje, necesitan gente que sea capaz de aprender por sí misma. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Nosotros deberíamos de agarrar el acervo profesional que tenemos ahorita y preguntarnos cuántos profesionales son bilingües y empezar a ser bilingües a los que no lo son. Deberíamos de estar enseñando computación a los que no saben. Yo no concibo ninguna universidad que fabrica profesionales y los gradúa hoy en día sin saber nada de computación y después dice que es la mejor universidad de Honduras. Eso es una vergüenza. Entonces, necesitamos el registro de la matrícula. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces necesitamos urgentemente que todas las universidades se modernicen, que adecúen el currículum de lo que están enseñando en las distintas carreras a la modernidad del siglo XXI, ya sea para trabajar en Charter Cities en Honduras o para trabajar en cualquier país del mundo. Hoy en día el mundo es una aldea global donde uno no sabe que nació en un país pero no sabe dónde va a morir, ni siquiera sabe en qué tipo de ocupación va a terminar trabajando, porque hoy en día la gente no necesariamente trabaja en aquello de lo cual se graduó. El mercado de trabajo ha cambiado mucho. Todo ha cambiado tanto, pero nuestras universidades, yo siento que la cabeza está metida en el agujero como el avestruz, y en ese pleito de yo soy mejor que vos, y en ese pleito de yo te controlo, vos no me controlás, no estamos olvidando que el resto del mundo está evolucionando y que las necesidades del sector de trabajo son muy grandes con respecto al producto que nuestras universidades están generando. Que se unan en este momento por el bien de Honduras, por el bien de nuestra juventud, más bien, y en vez de pelear sobre sus diferencias, que hablen de aquello que las puede unir, que debería ser un objetivo común. ¿Cómo sacar adelante Honduras formando un profesional mejor que el resto de Centroamérica? Mejor que los países con los cuales ellos tienen que competir en el mercado de trabajo. De tal manera que cuando tengamos las Charter Cities en Honduras, que no se van a desarrollar en un año ni en 2 años. Eso puede llegar a tener 10 millones de habitantes cada una a lo mejor y estar interconectadas, la del Atlántico con la del Pacífico, por un metro o un ferrocarril, un medio rápido de comunicación. Imagínate cuánta electricidad van a necesitar todo eso. Hay que crear entonces una cantidad enorme de represas que pueda dar suficiente energía eléctrica a todo eso. Empleo entonces puede haber. Para esto, no solamente para frenar el flujo de migrantes de Honduras, que ahorita sale por falta de oportunidades, sino incluso para atraer al flujo migratorio que viene de otros países, de toda Centroamérica. Este es un proyecto que hay que conocerlo, hay que diseñarlo, hay que pensarlo bien, hay que planificarlo muy bien y hay que ejecutarlo con cierta rapidez, para que podamos aprovecharlo. Este momento, alguien dice, pero no puede haber dinero para hacer una cosa tan grandota y tan inmensa. La verdad que sí hay mucho dinero. En este momento, en la crisis mundial, de la economía mundial que hay enormes masas de capital, del bueno y del malo, que andan en el mundo entero flotando, buscando campos de oportunidad. Europa no termina de salir de su crisis ahora, Norteamérica tampoco. Los capitales de esos países entonces andan buscando campos de oportunidad donde invertir, donde encontrar ciertos niveles de rentabilidad, y la ubicación es el mejor camino de resolver estas cosas. Mencionaste la palabra disparate hace un momento.
Yo en lo personal, y es que hoy estoy hablando aquí a título personal, porque mis nexos con el mundo universitario oficialmente cesaron. Hace 5 años, hoy en día no estoy ligado directamente al sector de educación. Pero disparate sería continuar como hemos venido, porque no es un modelo, es un modelo, imagínate que está funcionando así desde que se creó la Constitución a inicios de los 80. Eso es el siglo pasado, el siglo XX. Estamos en el XXI. El mundo cambió tremendamente por la revolución tecnológica, por la revolución de las comunicaciones. El mundo cambió, la revolución, eso produjo una revolución en la educación en el mundo. Pero en Honduras esa revolución no se ve. Hay en esta universidad o en la otra, pueden dar conferencias en las distintas universidades. ¿Por qué razón no hemos reunido a los profesores de matemáticas de nuestras universidades para estudiar cuál es el problema, cuáles son las causas del problema del fracaso en la enseñanza de la matemática en Honduras? Y lo mismo en el caso de la enseñanza del idioma español. ¿Por qué no podemos nosotros tener, por ejemplo, como en Chile, que si aquí tuviéramos una institución arriba, una institución del Estado, coordinara como en Chile, coordinan el manejo de la investigación científica? En Chile hay una comisión de muy alto nivel y las universidades, los investigadores de las universidades presentan a concurso sus propuestas de proyectos de investigación científica y el Estado, desde esa comisión, asigna financiamiento según el mérito de cada una de esas propuestas. Y la economía chilena, por ejemplo... Bueno, continuamos en primer plano hablando sobre la educación superior. También tenemos la opinión de el señor Olvin Rodríguez, en el cual pues muchas personas se han entrevistado, la mayoría pues son graduados de la universidad, ahí mismo dentro del Congreso Nacional están graduados de la universidad muchos diputados y bueno pues hay entonces opiniones encontradas, algunos que para opinión de ellos se le está robando la autonomía a la Universidad Nacional, para otros son necesarias las reformas, entonces hay muchas opiniones y esto es lo que está creando la controversia. Para el caso Olvin Rodríguez, que lo tenemos aquí en pantalla, dice que es un disparate querer quitar el mandato a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y reitera que Honduras se retrasaría en muchos años. El mundo está trabajando mucho en educación virtual, el mundo está trabajando mucho en producir nuevo conocimiento de nuevas maneras. Los modelos educativos han cambiado totalmente en el mundo y en Honduras no, y entonces los entes controladores tienen funciones realmente de puro control, no de promoción y desarrollo de. Yo quisiera que en ese tapete de discusión que van a tener las universidades se dieran cuenta en este momento de la importancia que tendría si en vez de pelearse como que este sector es mejor y el otro mejor, hicieran un proyecto de interconexión de bibliotecas. Y el estudiante de cualquier universidad de Honduras pudiera enriquecerse de eso. Qué bueno sería que tuviéramos las ligas deportivas universitarias, Marvin, que existen en cualquier país del mundo, menos en Honduras. Qué bueno sería que aquellos profesores más meritorios que los... Respecto al resto del mundo. Eso lo publicó el diario de circulación nacional aquí, La Tribuna, y son declaraciones de Olvin Rodríguez. Y ya habíamos visto entonces también lo que había dicho Ramos Soto, que está a favor de una comisión, pero sin una y sin privadas, es decir, que sea un ente independiente, algo así como el ejemplo que nos puso el señor Solís sobre la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Se espera entonces este debate que continúe, pero ya se están haciendo adelantos, por lo menos la integración de esta comisión ya es un gran avance porque está pues representada de igual forma por las públicas y las privadas en un igual número. Efectivamente, y yo saludo con mucha alegría el hecho de que las universidades hayan comenzado un diálogo, porque me parece que ese es